consulta. Para el siguiente ejercicio hice una nueva base de datos que se llama BDUOC y contiene 3 tablas. Si las consultamos, la estructura es la siguiente, ya con los datos agregados. Tenemos la siguiente estructura. Para proyectos tenemos código, nombre, precio, fecha previa, fecha final y código de cliente. Para los departamentos tenemos la siguiente estructura: nombre, ciudad y teléfono. Para nuestra tabla de empleados tenemos la siguiente estructura: código de empleado, nombre de empleado, apellido, sueldo, nombre, ciudad y número de proyecto. Vamos a pasar a la operación. Para nosotros consultar la cláusula sum, ok, aquí hay un error porque nos faltó especificar la base de datos. Tenemos que especificar la base de datos en nuestras consultas. Cuando nosotros consultamos, este es un ejemplo de un uso de una función de agregación sum en lenguaje SQL que aparece en la cláusula headings de group by. Y en este caso, lo que nosotros queremos saber son los códigos de los proyectos en los que la suma de los sueldos de los empleados es mayor a 180,000. Regresaría a ver nuestras tablas, pero como tenemos poco tiempo, simplemente puedo decirles que nuestra selección de nuestra base de datos en nuestra tabla de empleados, ordenada por los números de proyectos, vamos a tener en cuenta sum. La cláusula having, esta que está aquí, especifica condiciones de búsqueda para grupos de filas. Lleva a cabo la misma condición que antes cumplía la cláusula where para las filas de toda la tabla, pero ahora las condiciones se aplican a grupos obtenidos. O sea, esta tabla, esta condición solamente se aplica sobre los resultados que ya obtenimos, como acabo de decir, y no sobre nuestras tablas. Nos da como resultado esta consulta que vemos aquí. Solo tenemos un proyecto que cumple con estas condiciones y nuestro número de proyecto es el 4, el cual el sueldo de los empleados es mayor a 180,000. La siguiente operación es count. Vamos a consultarla. Count contará todas las filas de la tabla o tablas que cumplan con las condiciones. En este ejemplo de utilización de la función count, es un ejemplo de una función count que aparece en la cláusula select para hacer la siguiente consulta: ¿cuántos número de departamentos están ubicados en la ciudad de Barcelona? Y aquí tenemos el número de filas que se contabilizaron en la base de datos, que nos da como resultado 2. Si volvemos a nuestras tablas y volvemos a revisar nuestra base de datos,
podemos confirmar que... Uy, me pasé. Aquí está. Si volvemos a repasar lo que pusimos en nuestra base de datos, podemos confirmar que efectivamente hay dos, hay dos proyectos en Barcelona, tal como lo pusimos aquí. El número de departamentos que hay en Barcelona son 2, 1, 2. Y aquí aparece. La siguiente consulta, en este caso es Max. Max se utiliza si quisiéramos saber los códigos y los nombres de los proyectos de precio más elevado. En primer lugar, tendríamos que encontrar los proyectos que tienen el precio más elevado y lo haríamos usando mediante la función max. Aquí, como podemos ver, estamos seleccionando nuestros atributos código de proyecto y nombre del proyecto de nuestra tabla proyectos, donde nuestro precio va a ser igual al precio máximo de nuestra tabla proyectos. Y como podemos ver, aquí hicimos una subconsulta y lo que nos muestra es el nombre del proyecto y el código del proyecto con mayor precio, el código y el nombre del proyecto más elevado. Ahora, si en lugar de los códigos y los nombres de proyectos de precio más elevados queremos saber los de los precios más bajos, aplicamos la función de agregación min, que es lo contrario de max, mínimo. Vamos a la consulta. Nuestra consulta nos arroja como resultados dos proyectos. Estos dos proyectos tienen el mismo costo y son, a pesar de que tienen diferente código y diferente nombre, tienen el mismo costo, por lo tanto nos aparece en nuestra consulta. Y por último, las subconsultas. Ok. Una subconsulta es una consulta incluida dentro de una consulta where o having de otra consulta. En ocasiones, para expresar ciertas condiciones, no hay más remedio que obtener el valor que buscamos como resultado de una consulta, como acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Para ver si una consulta cumple con todas sus filas all o con algunas de sus filas any o some, podemos hacer la siguiente condición. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de all para encontrar los códigos y los nombres de los proyectos en los que los sueldos de todos los empleados asignados son menores que el precio del proyecto. En este caso vamos a usar la consulta all y como podemos ver nos salen todos los nombres y códigos de los proyectos en donde la suma, estamos seleccionando el código y nombre de todos nuestros proyectos de nuestra tabla proyectos en donde nuestro precio es mayor a todas las, hacemos subconsulta, nuestros sueldos de empleados, donde código de proyectos igual a número de proyectos, ahí estamos relacionándolo en nuestra base de datos. Y el total de sueldos de nuestros empleados de cada proyecto nos genera esta consulta. Lo que quiere decir que todos nuestros proyectos tienen un costo menor que nuestra
que lo que le pagamos a los empleados. En cambio, si hubiésemos puesto que nos diera una consulta en donde el precio de nuestros proyectos sea menor a lo que le pagamos a nuestros empleados, nos arrojaría este resultado. Ninguno. ¿Por qué? Porque ningún proyecto es menor al sueldo de nuestros empleados. Y por último tenemos esta consulta, que es la de promedio. Vamos a seleccionarla. Nos arroja este resultado. Nos arroja esta tabla. En este ejemplo, en este ejercicio, estamos viendo nuestros atributos: nombre del departamento, ciudad del departamento, y estamos sacando un promedio del sueldo de nuestros empleados. Lo estamos llamando como sueldo medio. Estamos llamando el promedio del sueldo de nuestros empleados como sueldo medio, el cual está reflejado en esta columna. Lo que quiere decir que de nuestra tabla de empleados, ordenados desde el nombre del departamento hasta la ciudad, lo que estamos haciendo es obtener nuestro sueldo de cada empleado y obtener el sueldo medio que tiene cada empleado en cada proyecto y en cada ciudad. Y básicamente estos serían todos los proyectos, todas las operaciones que tenemos que hacer. Gracias por el video. Y eso es todo.